Buenas tardes, bienvenidos un día más a Casting Strategies. Hoy vamos a hablar de un proyecto en el que llevamos trabajando varios años, un proyecto apasionante que estamos desarrollando con una empresa americana y es un proyecto de desarrollar estrategias con inteligencia artificial. La inteligencia artificial, según muchos analistas, se va a convertir en el futuro de la gestión activa. Ya están hablando muchísimo de que toda la gestión activa pues, va a ir desapareciendo, dando paso a la inteligencia artificial debido a que, una, no cae en los errores de las emociones que caen todos los gestores y, por supuesto, el aprendizaje a nivel de datos pues es muchísimo más impresionante de lo que puede aprender cualquier mente humana. ¿Qué te parece a ti, en principio, la inteligencia artificial aplicada a la inversión? ¿Tú crees que va a ser el futuro de la gestión activa? Yo creo que lo que va a tomar una gran, digamos, se va a llevar una gran parte de la tarta, ¿no? Yo creo que sí, porque la inteligencia artificial al final, como decías, uno de los... Cuando la gente tiende a hacer comparativa entre los gestores y sus track records con índices, lo comparan con índices para ver qué tal, en realidad no se están dando cuenta, académicamente, históricamente siempre ha pasado igual, que en realidad los gestores no son consistentes. Ellos tienen muchas inconsistencias a la hora de gestionar el capital y claro, no tiene mucho sentido hacer esa comparación con un índice que sí que es consistente, ¿no? Totalmente consistente. En el caso de la inteligencia artificial, la ventaja que tiene es que lo que es consistente es la puesta en práctica de la inversión. El agente de inteligencia artificial va a tener una metodología de la que va a aprender, de la que va continuamente a mejorar, lo cual esa consistencia, si cambia, es a mejor. Y evitas los sesgos cognitivos que estabas comentando de los gestores, que son lo que les hacen ser inconsistentes. Eso es lo que estamos hablando de inconsistencia y digo, vamos a explicar esto de la inconsistencia porque a mí me quedar así una palabra, Claro, un concepto muy claro. Y al final es el behavioral finance. correcto. Al final es los problemas emocionales que hay a la hora de tomar decisiones. Claro. Es curioso como cuando tú planteas sobre un papel cualquier estrategia, la estudias, Una haces un maravilla. estudio, tal, y dices, es verdad, es una estrategia que funciona, la voy a aplicar. Y nadie es capaz de aplicarla. Bueno, esta es la típica frase de Greenblatt, ¿no? Claro. Esta estrategia es una maravilla si alguien fuera capaz de Si aplicarla. alguien fuera capaz de O como el aplicarla. cristianismo es una maravilla si alguien fuera cristiano, ¿no? Exacto. Claro, es que yo creo que aquí está un poco esa idea de que el entorno de la inversión es un entorno que está motivado por la codicia, por la esperanza, por el miedo. Entonces, al final, todo eso afecta muchísimo a las emociones y los gestores pues, se ven realmente vapuleados en muchísimos casos emocionalmente. Y claro, eso hace que efectivamente se genere una inconsistencia tal bueno, que a veces uno no es capaz, no es tanto lo que ha hecho una persona en el pasado, sino lo que es capaz de hacer hoy. Y claro, eso no es Eso me medible. recuerda mucho pues, el vídeo del canal que hay con Pedro Bermejo, que es el neurólogo este, y hablando de todos los sesgos cognitivos, de todos los Exacto. problemas de los gestores y de todos como inversores, cómo caemos en los mismos, pues debido a cómo está creado nuestro cerebro, ¿no? Claro. Miles de años en la selva con... Tratando de defendernos. Exacto. es Pues al un final, comportamiento de supervivencia, efectivamente. absolutamente, es un comportamiento de supervivencia que luego, aplicado a los mercados, pues provoca los pánicos, provoca una imagen que a mí me encanta, ¿no? Que es decir, cuando pone rebajas 50%, ¿tú qué harías en el Corte Inglés? Entrar. Pues eso es cuando todo el mundo Todo el sale. mundo sale. Cuando pone precios altos, 50% más, tú no Sí. entrarías al Corte Inglés. No. Pues ahora todo el mundo Pues entra. ahora todo el mundo entra porque, bueno, pues está subiendo el precio. Claro, ¿no? Claro, Entonces es curiosamente el contrario de lo que claro. Es un poco el con sentido comportamiento común de voy a haríamos, ¿no? entrar, no sea que luego esté más caro. Claro, Ya, pero es que es un 50% más caro de lo que estaba. claro, Es exacto. absurdo. Ya, pero bueno, es ese comportamiento de supervivencia, ¿no? Y ahí me leí un libro que me gustó mucho que se llama La paradoja del chimpancé, que explica todo esto y merece mucho la pena, porque al final te ves todo ese comportamiento, ¿no? Tan en ocasiones que parece irracional y tiene que ver solo con ese impulso de supervivencia emocional, ¿no? Y claro, eso al final los gestores pagan el pato, lógicamente. Claro, entonces, ¿qué sucede con la inteligencia artificial? Que ahora de repente creas un cerebro artificial, que eso es la inteligencia artificial,
que le da mil vueltas a los famosos sistemas de trading porque este es capaz de aprender. Claro. Mientras que un sistema de trading tú siempre sabes lo que va a hacer. No, claro, eso es una planificación Eso ya es. hecha a priori. Mientras que una inteligencia artificial, tú sabes lo que metes, pero nunca sabes lo que sale, porque Correcto. piensa como una persona. Exacto. Es decir, tú crías a tu hijo, luego nunca sabes lo que va a hacer. Exacto. Pues esto es igual. Correcto. Tú crías a tu cerebro artificial, nunca sabes las decisiones que va a tomar, que Correcto. sorprenden. Sorprende mucho y es realmente para bien, ¿no? En ocasiones dices, ostras, mi cerebro me está guiando por un camino y el agente de inteligencia artificial guía por otro. Hay algo en lo que no me cuadra. Y luego ves el resultado y dices, ostras, es una decisión muy interesante, racional. Claro. No Entonces, emocional. aprende, entonces es capaz de aprender, es capaz de tomar sus propias decisiones y además no tiene emociones. Claro. Yo creo que la ventaja de la construcción de un cerebro de inteligencia artificial es que el cerebro nuestro se compone de dos partes. Si quitamos la parte límbica del cerebro y construimos la racional, pues el agente de inteligencia artificial tiene esa solo, tiene la racional, lo cual es fantástico. Y multiplicado no se deja. por millones en capacidad de manejar datos. Bueno, y no duerme, no descansa, Exacto. puede estar como una gasolinera 24 horas trabajando todos los días, lo cual es una pasada, la verdad. Y es verdad que esa capacidad de aprendizaje a través del reinforcement learning lo que hace es que está continuamente aprendiendo de lo que hace, de lo que hizo, de lo que está haciendo en un momento concreto, no deja de aprender. Además, en el caso nuestro, el agente de inteligencia artificial que hemos desarrollado con Substrate es muy interesante porque en realidad se compone de como si fuera de unos 3.000 cerebros a la vez, ¿no? Entonces es realmente apasionante cómo se relaciona. 3.000 personas sin emociones. Sin emociones. 3.000 personas sin emociones con unos cerebros brillantes de 180. Exacto. O más, sí, capaces de manejar. Es una pasada. Y todos 3.000 trabajando juntos. Bueno, exacto. pues eso es brutal. Y sin chafarse las mangueras unos a otros, ¿no? Lo cual está muy bien. Entonces, bueno, nuestro proyecto, esto es lo que, en mi opinión, puede aportar la inteligencia artificial. ¿Y qué hemos hecho nosotros? ¿No? Pues hemos trabajado, como tú decías, con Substrate, una empresa americana, y llevamos trabajando varios años. Sí, 4 yo creo ahora, ¿no? 4. Para ellos poner la inteligencia artificial y nosotros poner el conocimiento de quantitative investing, value investing, factor investing, y unidos crear estrategias de inversión que nos permitan aprovechar todo el conocimiento del value investing, factor investing, con un cerebro sin emociones. Claro, ahí ha sido yo creo que ha sido un camino, nos lo hemos pasado muy bien, eso lo primero, la verdad que es un camino muy interesante, trabajar con otra gente de otros países, es una pasada. Luego, lo interesante es que Big Bang, ¿eh? Cuando teníamos como Big Bang Theory, ¿eh? Cuando teníamos las charlas de estar por internet con un chino, claro, con un chino, con un indio, con otro americano, muy divertido. Eso por un lado. Luego, por otro lado, es verdad lo que dices, yo creo que es un detalle clave probablemente, porque claro, mucha gente cuando desarrollan inteligencia artificial para la inversión, lo hacen desde el punto de vista de startup o de empresa tecnológica. Entonces, en ocasiones falta el conocimiento de la inversión como tal y esa convicción sobre lo que uno hace cuando invierte, ¿no? Que eso es una teoría que hay que adquirir, ¿no? Entonces, a la hora de construir ese elemento, ese cerebro, claro, ¿con qué información maneja el cerebro, ¿no? Entonces, una de las... yo creo que nuestra aportación, y fue fantástica, es los datos cuantitativos de las empresas. Claro, es decir, poder... Sí, perdón. Y aquí hay un ejemplo que la gente entenderá muy bien en cuanto a por qué los datos que meto en este cerebro son importantes. Es decir, vamos a ver, estoy convencido que un niño que nace y crece en Wall Street y está recibiendo conocimiento de Wall Street está más preparado para afrontar el mundo de las finanzas que un niño que nace en un campo de arroz de Camboya y nunca ha visto la televisión. Lógico. Esos son los datos que se meten en un cerebro. Que se manejan, exacto. Porque nosotros no nos damos cuenta y desde que muy bien mismo minuto que nacemos estamos recopilando datos, datos que van a formar nuestra manera de reaccionar. Claro, es el data mining, ¿no? La minería de datos, ¿con qué datos trabaja No es lo mismo meterle datos financieramente con una sabiduría financiera, aunque luego él tome sus decisiones, que meterle datos, por ejemplo, de análisis técnico. Claro. Ahí hay un componente importante, ¿no? El tipo de empresas con las que el agente... O sea, el tipo de datos que maneja la gente para poder determinar
con qué empresas va a trabajar para invertir. Claro, de hecho es verdad que en nuestras investigaciones hemos visto que son mucho más rentables cuando le das un universo de acciones previamente seleccionado que cuando no se lo das. Y esto es Correcto. muy curioso. A mí eso me llama la atención mucho porque fíjate que es un poco lo que pasó en el libro de Joel Greenblatt de la fórmula mágica, que él hace primero una preselección de 3.500 acciones y sobre esas acciones aplica la fórmula, pero cuando tú lo haces sobre el total del universo, resulta que no sale la lo mitad mismo. de rentabilidad, la Claro. mitad. Entonces dices, oye, pues aquí hay una preselección de acciones. La preselección tiene sentido. Claro. Yo creo que esa aportación fue muy interesante y de hecho hemos ido trabajando con diferentes universos de acciones y diferentes... le hemos ido ofreciendo a la gente diferentes universos de acciones y la verdad que también ha sido curioso el con qué universos de acciones trabaja mejor la gente. Y ahora, para terminar con la inteligencia artificial, vamos a decir, explícanos qué estrategia de inteligencia artificial al final estamos aplicando en Zona Value Club, porque esto es para... Supongo que no, para clientes de CoMarkets, ¿no? ¿Qué estrategia estamos aplicando y quién la puede usar y cómo? Sería la pregunta. Vale, al final estamos... en el desarrollo hemos llegado a una situación en la que el agente de inteligencia artificial trabaja con un universo de acciones preseleccionado que son acciones de tipo growth, de crecimiento muy concreto, que sin embargo, por otro lado, están atravesando ciertos problemas que se podrían establecer dentro de la contabilidad financiera. O sea, problemas donde hay algunas cosas donde pueden haber algún catalizador que esas empresas funcionen mejor. Eso nos lo da el Piotrowski, ¿no? Utilizamos Piotrowski, utilizamos un componente un poco más evolucionado sobre el cash flow operativo, que es uno de los componentes del Piotrowski, y luego diferentes métricas, o sea, múltiplos de valoración distintos. De ahí creamos ese universo de acciones y tenemos esta estrategia de inteligencia artificial growth. Exacto. Que tiene una rentabilidad espectacular. Espectacular. Y un drawdown, que es lo más importante, bajísimo. Muy bajo, muy bajo. En todos los test que hemos hecho en los últimos 4 años ha dado una rentabilidad de un 900%. Nosotros además, eso sería la gestión bruta, la gestión más agresiva. Nosotros además hemos incorporado, que baja luego mucho la rentabilidad, pues igual se va a menos de la mitad, un poquito menos de la mitad, pero sigue siendo espectacular, en el que puedes introducir digamos, un régimen de trading donde el propio agente determina, un grupo de agentes determinan si debemos estar full invested, o sea, totalmente invertidos, o si debemos de irnos a ETFs de bonos corporativos o Con lo cual es una estrategia muy conservadora, dentro de la inteligencia artificial es muy conservadora, con unas rentabilidades espectaculares y el máximo drawdown, que es lo que me interesa. Pues está en torno a un 7, un 8%. Que es muy bueno para toda la volatilidad que hemos vivido claro. en los últimos años. Es una pasada. Hay que entender eso dentro del mercado y dentro de los picos de mercado. Sí. Bueno, ¿qué hay que hacer para poder utilizar esa estrategia? Bueno, pues en ese caso, la estrategia ahora mismo la tenemos integrada para clientes de CoMarkets. Y bueno, pues en este caso lo único que hay que hacer es eso, ser cliente de CoMarkets, no tiene mucho más. Si eres socio de Zona Value Club, te haces socio de CoMarkets, te haces cliente de CoMarkets, puedes ir en esta estrategia en unas ventajas por ser socio de Zona Value Club. Exacto, eso sí, hay unas ventajas muy importantes. El hecho de que si tú eres socio de Zona Value Club y quieres hacerte cliente de CoMarkets para utilizar esta estrategia, además de la estrategia tiene un coste, pero además tendrás unos beneficios enormes para que al final resultarán en que no te cueste nada. Pues os animo a investigar todo lo relacionado con esta estrategia en la web de Zona Value Club y de CoMarkets o poniéndose en contacto con el equipo de Iván. Y hasta aquí este Casting Strategies hablando sobre inteligencia artificial, algo que nosotros pensamos que va a ser el futuro o va a estar dentro de este futuro de la inversión, dentro de esta tarta de futurible de la inversión. Y simplemente deciros ya que os suscribáis al canal, que más somos más fuertes y que os esperamos en otro Casting Strategies. Gracias.